la culminación de un acto histórico, el cierre de un capítulo, el cierre de una herida, estaba abierta todavía, y yo simplemente quiero agradecer, bueno, pues como comentaba ayer también, a las personas que lo han hecho posible. Hoy tenemos aquí a José Carrera, que también ha sido una persona fundamental en esta historia. No está aquí Lino con nosotros, no ha podido estar, pero también ha sido una persona que conocía la historia, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Santiago. Yo por mi parte, ¿qué diría? Por darle la bienvenida a los familiares y a todos los presentes. Habéis hecho un trabajo excelente, digno de admiración para todos, aunque alguien no lo comprenda, yo sí lo comprendo perfectamente, porque llevo la herida también dentro de mí. En consecuencia, el día que se mataron o se murió este hombre, en Lomba tocaron la campana, y a toda la gente que fue al concejo, la que era un poco de la parte que no era del gusto de aquellas autoridades, pues los llevaron a un campo de concentración, estuvieron en Figueras, y mi padre, a consecuencia de ese viaje y de ese martirio que tuvo allí, que padecía de angina de pecho, pues allí falleció, y allí está enterrada. Lo cual me gustaría, que no sé dónde está. Eso es algo que llevo dentro también, el no saber dónde están los restos de mi padre. Eso sí que Y por otra parte, pues oye, pues dar las gracias a todos vosotros que habéis luchado tanto por todo este tema, sois dignos de admiración, y para él pues un recuerdo, que Dios lo tenga en descanso. Sufrió lo suyo bastante. Yo era un niño de 6 años en aquel momento, pero me recuerdo mucho de muchas cosas. Prefiero no hablar de ello, olvidarlo, que no nos vuelva a tocar una cosa de esas, que eso es horroroso. Nadie tiene derecho a quitar la vida de un ser humano. Nadie, absolutamente nadie. Ella estaba aquí, y otro grupo de mujeres, y todas ellas tuvieron el valor de explicar lo que habían visto, lo que habían sentido. Y es un homenaje a las mujeres, básicamente, de aquí, porque de repente pues fue como una liberación. Empezaron a explicar la historia. Bueno, es que yo me aluciné. Yo voy a hacer esta carta, y por favor, pues que se comunique a toda esta gente mi agradecimiento. Sí, lo comunicaremos por bando. Muchas gracias a usted. Por bando de la autoridad. No hay ningún problema. Lo mismo que se me ha pasado lo de la placa, y la cuidaremos como una joya y una gran recuerdo. Bueno, nosotros volveremos por aquí, más que nada por dar el rosario. Yo os espero, ¿eh? Sí. Sabéis que tenemos una deuda entre Vinca. Yo tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. La tengo preparada, 4 fotos, una escudilla blanca, una batea, como si la leyera, ¿eh? Un libro de Galdós y una camisa casi nueva. La tengo ya cerrada y rodeándola un hilo de pitera. Ha servido de todo, como banco de viajar en cubierta y como mesa. Y si me apuran mucho, como ataúd, me han de enterrar en ella. Yo no sé dónde voy a echar raíces, las eché en la aldea. Dejé el arado, el cuchillo grande y las 4 fanegadas de mi vieja. La hostelería es buena, me dijeron, y cogí la bandeja. Sí, señor, no, señor,